Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Como nos ha mencionado nuestro hermano Muad, esta es una presentación que ha sido preparada por Sheikh Farid, el cual es un graduado en Ciencias Islámicas de Sudáfrica, que ahora mismo está trabajando y vive en Oman, y que también es parte de esta organización que se llama Wifaqul Ulama. Vamos a hablar sobre 10 temas durante la presentación. Vamos a hablar sobre el Corán y el Hadith, las aleyas y los hadiths que vienen mencionados, no todos ellos, pero algunos de ellos, nos viene mencionado el tema del avistamiento lunar. ¿Qué significa lo que es el avistamiento? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de avistamiento lunar? ¿Qué pasa, número 3, qué pasa si no vemos la luna? ¿Qué pasa si el día 29, cuando salimos, no vemos la luna? Número 4, la luna parece que es demasiado grande. Nos habrá ocurrido a veces que el día 29 no hemos visto la luna, el día 30 hemos seguido ayunando, por ejemplo, si es en Ramadán, y después el día 1 de Shawwal vemos que la luna es muy grande. La gente dice, eso quiere decir que debe ser el segundo día, tercer día. ¿Qué ocurre? Vamos a hablar sobre algunos temas sobre eso, algunos hadices. El número 5, el día de la duda, hablando sobre el día 29, que si va a ser, el mes va a tener un día más o va a empezar un nuevo mes lunar. El 6, pues tener certeza siempre en lo que hacemos, y además de ello también cómo podemos verificar que realmente el avistamiento lunar ha sido llevado a cabo en otros lugares y es real, no es algo que a lo mejor ha podido ser un fallo. El 7, los cálculos. ¿Qué dicen los ulamás sobre los cálculos? Porque también son temas que se utilizan hoy en día pues para determinar si el mes ha empezado o lunar ha empezado o no. El 8, opiniones sobre el avistamiento lunar. Número 9, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de horizonte? Aquí horizonte se refiere a matla, que es algo que tiene su significado cuando hablamos sobre la posibilidad de ver la luna nueva o no. Y qué es lo que debemos hacer nosotros, pues para llevar a cabo todas esas cosas, inshallah, según la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Empezamos con esta ley, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: yas'alunaka 'anil ahilla, refiriéndose al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cuando venían a preguntarle sobre ahilla, es el jama', es el plural de hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj, y Allah subhanahu wa ta'ala le ordena al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que es para establecer el tiempo para la gente y también para el hajj. Al-Aufi narra de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que Allah esté complacido con ellos, que la gente le preguntó al profeta sallallahu alayhi wa sallam sobre creciente, sobre la luna nueva, y esta ley fue revelada entonces. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يعلمون بها حل دينهم, a través del hilal, a través de sabiendo cuándo empieza un mes y cuándo termina el otro, pues la gente sabe cuándo tienen que pagar sus deudas. Cuando la mujer tiene que, cuando está cumpliendo con su idda, cuánto tiempo, cuando se acaba su idda, el tiempo de hacer la peregrinación del hajj. Estas son algunas de las razones por las que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha puesto una de sus señales de su grandeza, que es el hilal, la luna nueva y la luna en sí. Moon sighting in the light of the hadith and the muhaddithin. Nos narra Aisha radiyallahu anha: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره. De este hadith que nos narra Aisha radiyallahu anha, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam mostraba un interés particular sobre el mes de Sha'ban, que quiere decir que para asegurarse si ha empezado o no ha empezado, más que lo que hace con otros meses. ثم يصوم لرؤيته Ramadán.
Después, cuando veía el hilal, pues ayunaba Ramadán, فإذا غم عليه عد 30. Y cuando no era posible ver la luna nueva, el día 29, contaban 30 días, ثم صام, y ayunaba ese día número 30. Por lo que vemos aquí que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, su sunna es el hecho también de pues asegurarse de si el hilal ha salido, y no solamente pues para el mes de Ramadán o para otros meses, sino además que lo hacía para Sha'ban, como lo menciona aquí, también para los otros meses del año. Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma narra أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال. El profeta sallallahu alayhi wa sallam mencionó el mes de Ramadán y dijo: no ayunad hasta que veáis el hilal, hasta que veáis la luna nueva. Aquí es una orden directa del profeta sallallahu alayhi wa sallam de avistar la luna, el hecho de asegurarnos de que hemos visto la luna para entonces empezar a ayunar. Y de la misma forma que no hemos empezado a ayunar hasta que hemos visto el hilal, tampoco debemos romper el ayuno, que quiere decir celebrar el día de la Eid, hasta que veamos el hilal. Y si por alguna razón no habéis podido ver la luna, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, el hecho de que quizás sea posible que la luna esté detrás de esas nubes, pero por el hecho de que no hemos podido verla, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordena que terminemos los 30 días. Abu Hurairah radiallahu anhu narra del profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. Ninguno de vosotros debe anticipar el ayuno de Ramadán por un día o 2 días. إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. Aquí, menos a que un hombre o una persona la cual tiene un hábito de ayunar, por ejemplo, decir los lunes y los jueves, y da la casualidad que cae ese día en el lunes o un jueves, entonces esa persona sí que puede ayunar ese día. Pero si no, ese día que es el día de la duda, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que no podemos ayunar en esos días. Además de eso, lo que aprendemos de aquí es el hecho de que tenemos que asegurarnos de que el mes ha empezado. Brother Muad, if is or Molana Farid, if is anything to add, make sure you mention it, inshallah. Inshallah. ¿Qué ocurre si no vemos la luna? Entonces tenemos que completar 30 días. Y ese día que mencionamos, esa noche del 29, cuando tenemos que salir a mirar el hilal, como mencionado, se llama Date of Daw, Yawm al-Shak, el día de la duda. Aquí nos narra o comenta Ibn Abd al-Barr en Tamhid que Sammak dijo: دخلت على عكرمة في يوم وقد أشكل على أمره من رمضان هو أم من شعبان. Sammak entró y visitó a Ikrima un día, y ese día era el día 29. El hecho, Sammak no sabía si ese día era de Ramadán o era todavía de Sha'ban. Estamos hablando del 29 de Sha'ban ha pasado, estamos hablando del día 30, no sabía que si había empezado Ramadán o todavía estamos hablando del día 30 de Sha'ban. فأصبحت صائمة. Entonces Sammak dijo: bueno, pues yo voy a ayunar este día. إن كان من رمضان لم يسبقني وإن كان من شعبان كان طوعا. Si este día da el caso que es de Ramadán, entonces no se me va a ir ningún día de Ramadán. Y si es de Sha'ban, pues lo ayuno como tatawwu, como náfila, como algo voluntario. فدخلت على عكرمة وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا. Entró a Ikrima y estaba comiendo, Ikrima estaba comiendo pan, estaba comiendo otras cosas, bebiendo, y le dijo: فقال هلم إلى الغداء. Le dijo: ven y almuerza conmigo, come conmigo. فقلت إني صائم. Le dije que no, que estoy ayudando. فقال أحلف عليك لتفطرن. Que empezó a jurarle de que tenía que romper el ayuno de ese día.
Entonces Samak dijo, Subhanallah. Y entonces le volvió a repetir lo mismo. Cuando Samak vio que se mantenía en su juramento, entonces Samak, por respeto, rompió su ayuno y después le dijo Ikrima, سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول, que escuchó a Ibn Abbas رضي الله عنهما decir, que escuchó al profeta sallallahu alaihi wasallam decir, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ayunad cuando lo veáis, cuando veáis la luna llena, y romped el ayuno o dejad de ayunar, celebrar el día del Eid cuando veáis la luna llena. فإن حال بينكم وبينه سحابة أو غيابة, si por alguna razón no podéis ver el hilal, aunque esté en el cielo, pero no podéis verlo, ya sea por una nube o por cualquier otra razón, فكملوا العدة, terminar los 30 días del mes. ولا تستقبلوا شهر استقبالا, no hay que apresurarse y ayunar antes de tiempo. No hay que apresurarse y ayunar Ramadán antes de cuando no es Ramadán. Y vemos aquí el énfasis que le pone Ikrima a este asunto, de lo que hablamos anteriormente, que nosotros en nuestro tiempo, pues las cosas nos las basamos en la certeza, no en el hecho de que el dan puede ser o no puede ser, como hizo Samak en esta ocasión. Ikrima le enseñó que no se trata de puede ser Ramadán o no puede ser Ramadán, yo ayuno por si acaso, no. Hay que asegurarse, y si no estamos 100% seguros, no debemos empezar a ayunar el mes de Ramadán. Sobre el tema de la luna, si es una luna pequeña, una luna grande, se narra de Omar radiyallahu anhu, que dijo, Innal ahillata ba'duha akbar min ba'd, que los crecientes, las lunas nuevas, hay algunas que son más grandes que otras. فإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فهو ليلة المستقبلة. Si lo veis, si veis que el hilal, la luna nueva, entonces debéis saber que es para la noche siguiente. Quiere decir que cuenta para el día siguiente y no el día anterior. Además, tenemos que saber también que ¿por qué puede ser una luna más grande que en otro lugar? Porque dependiendo del lugar donde estamos en la Tierra, es posible que la luna haya sido, fuese imposible verla el día anterior. Hay lugares, o normalmente podemos decir, que la luna, una vez que nace, no podemos verla con nuestros ojos hasta que no tiene unas 18 horas de vida, desde que nace la luna. Y hay lugares que estamos hablando de incluso hasta 32 horas. Por eso ha podido pasar incluso el primer día que no lo hemos visto, y el segundo día por eso nos parece que es muy grande. Pero esa es la razón. Además, como lo menciona Omar radiyallahu anhu, siempre que la veamos, sea como sea grande, sea pequeña, cuenta para el día siguiente. Y Abu al-Bakhtari pues nos narra que vinieron haciendo el Hajj hasta que estuvieron en el lugar donde se podía ver el horizonte claramente, y vieron el hilal de Dhul Hijjah, y les pareció que tenía como 5 días esa nueva luna o luna nueva. فلما قدمنا على ابن عباس رضي الله عنهما سألنا, cuando llegaron a Ibn Abbas le preguntaron y le comentaron que hemos visto la nueva luna nueva y nos ha parecido como si tuviese 5 días. Y dijo Ibn Abbas رضي الله عنهما, جعل الله الأهلة مواقيت يصام لرؤيتها ويفطر لرؤيتها. Les comentó el hecho de que lo veas grande, lo veas pequeño, Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto el hilal para marcarnos los tiempos, y nosotros ayudamos cuando la vemos y dejamos de ayudar cuando lo vemos. No tenemos en consideración lo grande que es el hilal. Lo que nos cuenta, lo que nos debe importar a nosotros es el momento cuando lo hemos visto, cuando ha sido. Y ese día que lo veamos
sea grande o sea pequeña, será el primer día del mes. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando cuando vamos a ver la luna? Y para entender un poquito qué es lo que ocurre, como las etapas de la luna, ¿no? Porque vemos que la luna durante el mes va cambiando. Al principio es pequeña, después se va haciendo más grande, después tenemos la luna llena. Entonces, si vemos en esta imagen que tenemos aquí, donde pone New Moon, ahí es donde está la luna nueva. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la luna está justamente entre la Tierra y entre el Sol, por lo que sabemos que la luna en sí no tiene luz propia, sino que la luz del Sol se refleja en la luna y eso es lo que nosotros vemos. Al estar justamente entre la Tierra y entre el Sol, entonces toda la luz del Sol da por la cara de la luna que nosotros no podemos ver desde nuestro lugar de la Tierra. En cuanto la luna empieza a moverse un poquito hacia, ya sea de la derecha o de la izquierda, depende de cómo lo veamos, dependiendo de qué lugar en la Tierra estemos nosotros, pues en ese momento, en cuanto empieza a reflejarse un poco de esa luz y que es visible para nosotros, es cuando se considera que empieza el mes lunar y da toda la vuelta hasta que vuelve a desaparecer para que empiece el nuevo mes. Aquí tenemos una definición de qué se considera el avistamiento lunar. En árabe pone هي الرؤية البصرية الواقعة عشية بعد اجتماع القمر بالشمس وخروجه من شعاعها. Es cuando lo vemos con nuestros ojos y de forma física. Esto es muy importante, de forma física, no con, por ejemplo, como hacemos algunas cosas como en inglés se llama CCD, sighting, el hecho de algunos utensilios que podemos utilizar para ver la luna, pero si no utilizamos eso es imposible para nosotros verlo con nuestros ojos, con el ojo del ser humano. Entonces, eso no se considera الرؤية البصرية الواقعة física como a la que nosotros le damos valor o la cual para nosotros determina si el mes lunar ha empezado. عشية بعد اجتماع القمر بالشمس también tiene que ocurrir, ese avistamiento tiene que ocurrir también después de que se ponga el sol. No puede ser antes de que se ponga el sol y después de que salen los rayos del sol, a lo que se refiere después de que se ponga el sol. Como comentábamos al principio, nosotros como musulmanes tenemos que tener certeza en todas las cosas que hacemos. Nada de nuestro din lo basamos en la duda. Como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, Inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. ¿Vale? La duda realmente no nos beneficia en nada de la verdad. Inna Allah alim bima yafalun, Allah subhanahu wa ta'ala sabe perfectamente qué es lo que hacen. Sobre la certeza, para conseguir esa certeza, hay diferentes formas de las que han hablado los ulama de fuqaha desde tiempos pasados, y es el hecho de que a lo mejor una persona puede decir que ha visto la luna, pero puede ser que se haya equivocado y lo que haya visto no sea la luna. Entonces, para asegurarnos de que no cometemos errores en algo tan importante como es el principio de los meses lunares, de los cuales dependen muchas de nuestras ibadat, de nuestras adoraciones hacia Allah subhanahu wa ta'ala, especialmente hablando sobre Ramadán, hablando sobre el Hajj, ¿qué es lo que algunos ulama han dicho? Pues el hecho de que se tome en cuenta la ru'ya, la visión de grupo. Porque incluso las personas que más honestas pueden cometer errores. Por el hecho de que a una persona le puede parecer que ha visto el hilal, no es algo fácil, sobre todo en la primera noche donde aparece, y puede haberse equivocado. En una ocasión, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, cuando ella era mayor, dijo que había visto la luna nueva y
todos los que estaban a su alrededor, pues que estaban en el mismo lugar, le decían que nosotros no podemos verla. Entonces le comentaron que, que se lavase la cara, y cuando se lavó la cara se dio cuenta de que una de sus canas es lo que le había hecho a él pensar que lo que estaba viendo es la luna nueva. Y estamos hablando, subhanallah, de Anas ibn Malik. Esta narración viene en Awjazul Masalik, que es uno de los sharh del Mu'atta de Imam Malik, rahimahullah, radiyallahu anhu. Después, también vemos que en escuelas como la escuela de Abu Hanifa, como la escuela de Imam Malik, Imam Ahmad, el requisito para aceptar realmente, cuando hablamos de aceptar estamos hablando de hacerlo público, de forma que quien esté gobernando en ese lugar pues haga público de que el mes lunar ha empezado, tiene que ser visto, el hilal, por un grupo grande de personas. Ahí entre algunos dicen que tienen que ser 50, otros que son menos. Cada uno tiene una opinión diferente. En la escuela Hanafi se le llama a esto como Jam Ghafir, perdón. Y en el caso de la escuela Shafi, es verdad que se puede aceptar el testimonio de una persona o de dos para el Eid, pero tienen otro requisito, que es el matla, la diferencia de horizonte, que es de lo que vamos a hablar más tarde, que solamente es la distancia que puede recorrer una persona en lo que se considera de forma islámica un musafir, una persona que está de viaje. Seguimos, inshallah. También menciona aquí sobre Imam Abu Yusuf, de la escuela Hanafi, que cuando él estaba a cargo de los temas religiosos en Bagdad, pues él era qadi, era juez en Bagdad, pedía que para aceptar el avistamiento lunar tenían que haber más de 50 personas que testificasen que habían visto la luna nueva. Vamos a hablar ahora sobre los cálculos. ¿Qué debemos saber sobre los cálculos? Hay la gran mayoría de los eruditos están de acuerdo que los cálculos no pueden reemplazar el avistamiento lunar físico, como estábamos comentando anteriormente. Pero sí que podemos utilizar los cálculos para asegurarnos de que no cometemos errores y para ayudarnos en nuestra misión. Alhamdulillah, es algo que tenemos hoy en día en nuestras manos y debemos hacer lo posible para utilizarlo para que nos ayude a hacerlo correctamente, lo cual no quiere decir que sea para reemplazar el hecho de que tengamos que salir y ver con nuestros propios ojos que el mes lunar ha salido, siguiendo la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, como habíamos mencionado anteriormente, los hadices que son muy específicos sobre este tema de sumo de royati, que tenemos que ayudar cuando vemos el hilal, realmente, no haciendo los cálculos. Los cálculos se hacen al final cuando no hemos visto para terminar los 30 días. Entonces, también debemos saber que el hecho de salir a mirar, a avistar la luna, es parte de nuestro shiar, parte de aquellas cosas que son de nuestra identidad y de nuestra tradición, como hemos comentado anteriormente. ¿Para qué podemos utilizar los cálculos? Entonces, podemos utilizar los cálculos para saber cuándo ha nacido la luna, el tiempo en el que nace la luna. Mencionamos anteriormente que, por ejemplo, para que nosotros podamos ver la luna con nuestros ojos, como mínimo tiene que tener una edad de 18 horas y en otros lugares hasta 30 horas. Eso, el saber cuándo la luna nace, nos puede ayudar a hacer esos cálculos para asegurarnos de si realmente se puede ver la luna ese día o no se puede ver la luna. Age of Moon, lo hemos dicho, cuál es la edad de la luna. ¿Cuándo será visible la luna en diferentes lugares del mundo? Veremos un mapa en una de las slides que vienen más tarde, inshallah ta'ala, donde vamos a entender eso bien.
También la forma del hilal, porque como hemos mencionado, dependiendo en qué lugar estemos de la Tierra, el hilal puede ser diferente, puede o estar, empezar por la parte derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, dependiendo. Hemos visto muchas fotos del hilal donde vemos las diferentes formas que puede tener dependiendo en qué lugar estamos de la Tierra. Y también el hecho de tener en cuenta que en diferentes lugares es posible ver la luna en el mismo día. En diferentes lugares, cuando hablamos de diferentes lugares, estamos hablando de diferentes matlas, diferentes horizontes. ¿En qué no nos pueden ayudar los cálculos? Los cálculos nos pueden ayudar en cumplir con ese requisito tan importante que es asegurarnos de que lo vemos con el ojo, porque podemos tener todos los cálculos, salimos a verla ese día, pero en el lugar en el que estamos, de repente nos encontramos que hay nubes. Entonces, va a ser imposible que veamos el hilal por mucho que nos esforcemos. Lo cual no quiere decir que a unos kilómetros lo pueda ver otro grupo de personas. O, por ejemplo, el hecho de que no hemos elegido un lugar bueno para ver la luna. Tenemos un árbol, tenemos un edificio, tenemos una montaña que no nos deja ver el nacimiento de la luna. Esas son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Pero siempre, resumiendo lo que estábamos comentando, no debemos dejar que los cálculos reemplacen el requisito de que tengamos que ver la luna con nuestros propios ojos. Sobre los cálculos, esta ley ya, donde Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. En esta ley Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona que Él es quien ha hecho el sol, pues esa luz y el qamar, luz, pero aquí los términos que se utilizan son diferentes, refiriéndose a que el sol en sí es quien da la luz a la luna y la luna es quien refleja la luz del sol. وقدره منازل y le ha puesto, tiene unas etapas, Allah subhanahu wa ta'ala le ha puesto unas etapas, ¿para qué? Para que sepamos, para que podamos llevar el cálculo de los años, y Allah subhanahu wa ta'ala todo lo que crea lo hace con una razón, no crea así sin más. Y eso sin duda alguna son aleyas, son señales, son pruebas para aquellas personas que saben, que tienen conocimiento, que quieren entender. Estábamos mencionando anteriormente sobre los diferentes lugares donde se podía ver, cuando hablamos sobre el matla, sobre los horizontes. Aquí tenemos un diagrama donde esto nos puede ayudar cuando nosotros queramos salir a ver de una forma práctica, ¿no? El avistamiento lunar. Vemos cómo a través de los cálculos podemos llegar a saber, pues mira, en esta zona donde está, que es la zona azul, va a ser más difícil, la zona que es morada, pues es un poco más probable, la zona verde es más fácil que lo vean, también podemos seguir lo que son las líneas. Todos estos cálculos sí que nos pueden ayudar a lo que es el hecho de asegurarnos si realmente la luna, la nueva luna, es visible en ese lugar o no. Porque imaginaros que vemos sobre este diagrama que en lo que es la zona de Australia, pues sería imposible ver la luna y nos llegan pues noticias de que en Australia han visto la luna. Pues sabiendo estos cálculos, teniendo esta ciencia con nosotros y aprovechando esta ciencia, podemos saber que no es posible, que seguramente han cometido un error y han confundido lo que han visto en el cielo, ya sea con una estrella, con un planeta, wallahu alam. Algo que incluso este último Ramadán ocurrió, creo que fue en la zona de Somalia, donde dijeron que habían visto la luna, pero sin embargo lo que habían visto era, wallahu alam, creo recordar, el planeta Venus.
las opiniones de los diferentes, de la ulama, de los eruditos, sobre el avistamiento lunar. Como hemos mencionado, hay dos opiniones. Esta es una opinión que considera lo que es ikhtilaf al-matali', los diferentes horizontes. Horizontes, cuando mencionamos horizonte, nos referimos a esto que vemos en de diferentes colores, ¿vale? A eso más o menos es lo que se refiere. El hecho de que es posible que en un lugar se vea, pero no quiere decir que en otro lugar tenga que verse la luna. Y teniendo eso en cuenta, pues el hecho de si consideramos que el ver la luna quiere decir que empieza el mes o no empieza el mes lunar. Entonces, para aquellos que lo han visto, sí, el mes lunar ha empezado para ellos, pero para aquellos que ni siquiera ha nacido la luna en su cielo, realmente podemos decir que ha empezado el mes lunar ahí, sí o no. Para aquellos ulamas que dicen que tienen en cuenta ikhtilaf al-matali', dicen que no. La luna es diferente en cada lugar y dependiendo de aquellas personas que lo han visto en su zona, pues si lo han visto, para ellos ha empezado el mes lunar y para aquellos que no lo han visto no ha empezado el mes lunar. Y hay otros ulamas que son de la opinión de que ittihad al-matali', que todas, que si alguien que ve la luna en un lugar de la Tierra, todos los demás lugares, pues también, para ellos también ese mes lunar ha comenzado. Sin tener en cuenta si en los otros lugares es imposible que haya empezado, que se haya podido ver la luna, o que ni siquiera haya sido posible el hecho de poder verla, ¿no? Porque como lo que comentamos sobre las horas. Sobre esto solamente añadir, por ejemplo, en nuestra escuela, en la escuela de Imam Malik, la escuela a la que yo pertenezco, pues tenemos un libro que es Bidayatul Mujtahid Nihayatul Muqtasid, donde Ibn Abd al-Barr menciona que ellos tienen en consideración ikhtilaf al-matali', sobre todo cuando hay mucha distancia de un lugar a otro. Y menciona específicamente, por ejemplo, lugares como el Hijaz y el Andalus, que por la distancia que hay entre ellos, los ulamas de su tiempo, pues todos estaban de acuerdo con que sus horizontes eran diferentes. Sin embargo, después, pues hay otros ulamas que tienen otras opiniones, como hemos mencionado, y ambas son válidas, alhamdulillah, siempre que estén basados en la sunna, Corán y la sunna. Después, lo que estábamos comentando sobre matla. ¿Qué es lo que nos referimos con matla? Tenemos que entender, tenemos que entender la terminología que estamos utilizando. Matla en sí es el lugar donde aparece, ¿vale? Toda la A significa como aparecer. Entonces, matla es el lugar donde aparece, el lugar donde aparece la luna, el horizonte. Cuando hablamos sobre diferentes matla, hay ulama que han hecho la diferencia de esos matales, de esos horizontes, basándose en las fronteras políticas. Es decir, lo que hoy consideramos como un país u otro, pues, por ejemplo, España, Francia, Inglaterra, al tener sus fronteras, pues esos son diferentes matales. Después, como comentamos, está también la opinión en la escuela Shafi'i de lo que es la distancia que puede recorrer una persona en lo que sería para que se considerase musafir, una persona que es un viajero, estamos hablando islámicamente. Pero estos no son definiciones literales de lo que significa matla, ¿vale? Estamos hablando sobre lo que se toma en consideración. Y para aquellos ulama que son de la opinión que hay diferentes horizontes, no aceptan ¿qué quiere decir que no aceptan? No quiere decir que consideran que es errónea, sino que consideran que
su ru'ya, su avistamiento es válido para ese país, pero no es válido para su país, ¿vale? O es válido para esa zona geográfica, pero la zona geográfica en la que nos encontramos nosotros o ellos no es válido, por lo que ellos también tienen que asegurarse de que salen a ver la luna. Si la ven, empieza el mes, y si no la ven, pues no, terminan los 30 días. Sin embargo, aquellas personas que son de la opinión de que hay un solo matla, hay un solo horizonte, aceptan el avistamiento de cualquier lugar de la Tierra. Para ambas opiniones, ambos grupos tienen lo que presentan como su delil, como su prueba para lo que ellos creen. Para aquellos que creen que Ittihad al-Matale, que los horizontes están unidos, están unificados, solamente en consideración de uno, presentan este hadith, donde no vieron, los Ansar no vieron la luna de Shawwal, porque estaba nublado, había nubes, y entonces los Sahaba continuaron ese día ayunando. Then some travelers arrived فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. Vale. Entonces, continuaron ayunando ese día, o sea, terminaron los 30 días de Ramadán. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando llegó al final del día, llegó un grupo de personas que dijeron que habían visto el hilal. Estaban en una zona en la que no había nubes, por lo cual vieron el hilal. Entonces se lo dijeron al profeta sallallahu alaihi wasallam, y el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a la gente a romper el ayuno y que salieran el día siguiente a hacer el Eid. Entonces, estas personas, este grupo de ulama que dicen, pues dicen, mira, esto es un grupo de personas que vienen de otro lugar para decirles que han visto la luna, y el profeta sallallahu alaihi wasallam acepta su testimonio y hace que la gente rompa su ayuno y cuentan ese día como el primer día de Shawwal. Entonces, después, los que están de la otra opinión dicen que estamos hablando de un grupo de personas que vienen al final del día. ¿Cómo de lejos podrían estar estas personas como máximo del profeta sallallahu alaihi wasallam para tener eso en cuenta? El hecho de esto no estamos hablando de una zona cercana a Medina, donde está el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, es un dalil también que se acepta. Para aquellas personas que creen que son de la opinión de Ikhtilaf al-Matale', que hay diferentes horizontes. Tenemos este hadith que Kurayb narra que fue enviado a Sham, a Muawiyah radiyallahu anhu, y que cuando llegó y cumplió con el mandado que le había encargado al-Fadl, mientras estaba ahí, salió el hilal de Ramadán, y él todavía estaba en Sham. فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال. Entonces comienza el mes de Ramadán, Kurayb en Sham, y vuelve a Medina, donde se encuentra a Ibn Abbas radiyallahu anhuma, y le comenta sobre el hilal, le pregunta, ¿cuándo visteis el hilal? Kurayb le dice, Ra'aynahu laylat al-Jum'a, lo vimos la noche del Jum'a. Entonces le dice Ibn Abbas, ¿Anta ra'aytah? ¿Tú lo has visto? Laylat al-Jum'a. La gente lo vio, por eso ayunaron, y también ayunó Muawiyah radiyallahu anhu. Entonces Ibn Abbas radiyallahu anhu, ¿qué le dice? Nosotros lo vimos la noche del sábado.
por lo que nosotros seguiremos ayunando hasta que completemos los 30 días aún abajo o lo veamos. فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه رضي الله عنه. Le dijo Kurayb a Ibn Abbas radiallahu anhuma, ¿acaso no es suficiente para ti? ¿No te basta con la ru'ya de Muawiyah y que con él que también haya ayunado? Y dijo Ibn Abbas radiallahu anhuma, no, la, هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. No, eso no es suficiente para mí, no por el hecho de que no sea suficiente, refiriéndose a que lo haya hecho mal, sin duda alguna, porque si han visto el hilal en el Sham, tienen que ayudar, están obligados a ello. Sino dice, Hakada amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, es lo que nos ordenó el profeta sallallahu alaihi wasallam. El hecho de nosotros tener en cuenta si nosotros lo vimos o no. Estamos hablando de Sham y Medina, que son lugares que están bastante lejos el uno del otro. Entonces, para estos ulama, estamos hablando de Ibn Abbas, que están diciendo unas palabras muy importantes, que son Hakada amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Así nos ordenó hacerlo el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo cual no diría Ibn Abbas sin más. Otro de los temas es sobre el tema de Arafah y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam falleció. Los que hablan sobre la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam, todos están de acuerdo que el profeta sallallahu alaihi wasallam falleció el lunes de Rabi'ul Awwal. Sin embargo, hay diferencia de opinión cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam falleció, perdón, estamos hablando de que el profeta sallallahu alaihi wasallam, vale, está hablando sobre exactamente qué día fallece el profeta sallallahu alaihi wasallam. Lo vais a entender ahora cuando os enseñe los calendarios, inshallah, que están en la siguiente slide. Os voy a poner la slide para que lo entendáis bien, inshallah. Aquí está. Entonces, sabemos nosotros que en Hajjatul Wada, el profeta sallallahu alaihi wasallam, pues el día de Arafah, pues hizo la khutbah, el día 9, que sería 9 de Dhul Hijjah, y que cayó en viernes. De eso no tenemos ninguna duda. Y también sabemos, como he mencionado, que el día que el profeta sallallahu alaihi wasallam fallece es un lunes y es el 12 de Rabi'ul Awwal. Por lo cual tenemos diferentes opciones. Aquí tenemos 4 opciones. Vemos en el calendario día 9, ¿vale? Entonces vamos a ver el día 9, pero lo que cambia es el día de Rabi'ul Awwal. ¿En qué caería? Tenemos que hacer los cálculos para que caiga el 12 en un lunes. Sin embargo, si vemos en la primera opción, donde son 30 días, que sería para Muharram, 30 días para Safar y 30 días para Dhul Hijjah, vemos que el 12 de Rabi'ul Awwal caería en un domingo. Vemos la siguiente opción. Dhul Hijjah con 29 días, Muharram con 29 días, Safar con 29 días. Vemos que el 12 de Dhul Hijjah cae en un jueves. Con lo cual, esa opción tampoco nos vale. Siguiente opción. Dhul Hijjah, día 29, Muharram día 30, Safar día 30. Vemos que Rabi'ul Awwal, entonces el 12 caería en un sábado. Tampoco nos vale. Vemos la siguiente opción, la última opción que nos queda sería Dhul Hijjah 29 días, Muharram 29 días, Safar 30 días. ¿Y en qué caería el 12 de Rabi'ul Awwal? Caería en un viernes. En ninguna de las opciones cae el 12 de Rabi'ul Awwal en un lunes. ¿Qué eso quiere decir esto? Quiere decir que en Mecca y en Medina tenían diferentes días de cuando empezaron los meses. Por lo cual, vemos que incluso, y no solamente eso, el hecho de que el profeta sallallahu alaihi wasallam estuvo en Mecca y siguió los cálculos, refiriéndose a partir de la ru'ya, está claro, que tenían en Mecca, y después cuando volvieron a Medina, pues siguieron lo que tenían en Medina. Estamos hablando del tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, estamos hablando de Dhul Hijjah,
el Hajj, el hecho de que mucha gente dice que cómo va a ser que Arafat esté ocurriendo, se esté celebrando en el lugar de Arafat en el día de hoy, pero sin embargo en otros lugares no celebran a Arafat, no sea el día de Arafat hasta mañana, es imposible. Y intentan ligar lo que es el calendario lunar a un lugar concreto, lo cual vemos que incluso en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, vemos que en ciudades tan cercas, y estando el profeta sallallahu alaihi wasallam presente, llevaban diferentes calendarios, porque tenían en cuenta el avistamiento local de cada ciudad. Hablamos sobre وسيأتي في فصل بعد هذا أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد المجندة صوموا لرؤيته الهلال وأفطروا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا وأفطروا. Esto es sobre Omar radiallahu anhu, una narración donde Omar radiallahu anhu, teniendo cuando era el jalifa y gobernaba lo que eran las tierras que tenían los musulmanes, pues el Omar radiallahu anhu mismo podía tener la opción de unificar la ruya de todos esos lugares. No lo hizo, sin embargo, a cada uno le ordenó sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, tal y como ordenó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces un grupo de gente dijo: atahu faqalu ya amir al-mu'minin inna nasun bayna al-jibal la nuhillu al-hilal idha ahallahu an-nas fama ta'muruna. Entonces un grupo de gente le dijo a amir al-mu'minin: nosotros somos una gente que vivimos entre las montañas, y al estar entre las montañas está claro que no pueden ver el nacimiento de la luna, como cuando lo ven los demás. Entonces le preguntaron qué le ordenaba. Omar radiallahu anhu le dijo: sumu min al-wadh ila al-wadh, fa in khafiya alaykum fa atimu al-'iddata 30 yawm. Aunque estuviesen entre las montañas, debían seguir también con lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó: sumu li ru'yatihi aftiru li ru'yatihi, ayunad cuando veáis el hilal y romped el ayuno cuando veáis el hilal. Si no podéis ver el hilal, pues terminad los 30 días. Y es una forma de dejar las cosas muy sencillas y facilitárselo a la gente. Esto sería más difícil el hecho de pues ordenarles otra cosa, que lo cual les complicaría las cosas a ellos también. Eso teniendo en cuenta el hecho de que, sabiendo que ese grupo de gente podrían estar cerca de otro grupo en otro pueblo, otra ciudad, que pudiesen ver el hilal, sin embargo, no había ningún problema para Omar radiallahu anhu. Ellos no tenían ningún problema entendiendo de que cada ubicación, según su zona geográfica, según las características donde se encuentran, pues eso podría afectar en el avistamiento lunar, lo cual haría que tuviesen diferentes días. Y eso en eso no hay ningún problema. Un resumen sobre lo que hemos mencionado anteriormente. El hadith de Kurayb y lo que hemos mencionado sobre el último año del profeta sallallahu alaihi wasallam nos muestra que nunca fue una prioridad el hecho de que todos los musulmanes tuviesen que tener el Eid o llevar el mismo calendario. Estamos hablando incluso de ciudades tan cercanas como Mecca y Medina, y durante el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Vemos también con el hadith de Kurayb que Sham pues llevaba un calendario, y en Medina también lo mismo. En el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam no se menciona tampoco, en los hadith no hay nada que nos mencione que si debemos seguir Mecca o Medina para asegurarse de que los dos lugares llevaban el mismo calendario. Ni siquiera en el tiempo de Omar radiallahu anhu
incluso habiendo preguntado específicamente por este tema, por lo que eso nos da una pista o es una prueba para aquellos que tienen en consideración lo que hablamos anteriormente de Ikhtilaf al-Matali'. Muy bien. Y como comentaremos también, la otra opinión también es válida y tiene su dalil. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es el hecho de que sea lo que vayamos a decidir, lo que tenemos que asegurarnos es que la ru'ya del hilal tiene que hacerse durante los 12 meses del año, no solamente durante 2 meses del año, porque depende, esos 2 meses dependen también de los otros meses. No podemos hacer cálculos y solamente hacer unos meses específicos, tienen que ser todos los meses del año. Es fard al-kifaya, es una obligación común, la cual como mínimo tiene que haber un grupo de gente que esté llevándola a cabo, de asegurarse de que los 12 meses del año nos aseguramos de cuándo empieza nuestro mes lunar, porque con ello tiene que ver para nuestras adoraciones, tanto como lo que es el mes de Ramadán, como es el Hajj, pero también otras cosas, como por ejemplo son el ayudar los días de Sunnah, como por ejemplo es el día de Ashura. Todo eso también tiene depende de si nosotros hemos salido y hemos visto la luna o no la hemos visto. Y saber eso, que tenemos que todos los días 29 de cada mes salir para cumplir con esta sunna, revivir esta sunna que se ha olvidado, inshallah, y llamar a nuestra familia, a nuestros amigos, para que esto, inshallah, pues se convierta en una práctica y también en algo que sea parte también de nuestra identidad como musulmanes. Wifaq al-Ulama, como hemos comentado, la organización que ha organizado este seminario, tienen unos sistemas para asegurarse de que, como comentábamos anteriormente, de que no hay errores y que en grupos se ayudan para asegurarse de que están cumpliendo con ello. Tienen un grupo de gente que se ha registrado, que le llaman como cazadores de presentes, de luna nueva. Tienen contratos con diferentes países, los cuales se han asegurado de que lo hacen correctamente, lo que es la ruya, el avistamiento lunar. Siguen lo que es la información astronómica de cada mes para asegurarse de que si es posible, si no es posible, todo lo que hemos comentado anteriormente, y siempre se toma como se hace un tipo de shura para decidir si han venido notificaciones, si han venido noticias de otros lugares que han visto la luna, si aceptarlas o no, y declarar si ha comenzado el mes lunar o no. Pues eso es todo. No sé cuánto tiempo he tardado. I have a comment on this. Can you go back to the last slide that you were looking at? Yes. This one right here. Yes. This one? This one. Yes. Next one. This one. This one. Yes. So we found after 10 years of experience that it is necessary for us to know who is sighting the moon in our country. Okay. So for example, this brother Yahya in Spain. So if he's sighting the moon, you need to know his details. Instead of on the 29th, Yahya calls, he says, I'm Yahya, I live in Sevilla, or I live here, I live there. It's very difficult. So that's why, number one, Crescent Chasers, we have the name and the masjid and the address and the phone number and the details already done. So when Yahya calls on the 29th,
we can track him. So number El one is hermano Mohamed está comentando que sobre este sistema, que es muy importante el hecho de tener la información antes incluso del día 29 de aquellas personas que van a llevar a cabo el avistamiento lunar. Porque no queremos que el día 29 nos llame una persona y nos diga, pues yo he visto a la luna, pero no tenemos información sobre esa persona, no sabemos si realmente podemos confiar en su testimonio. Por eso mismo, ellos se registran, ponen sus datos, su nombre, dónde viven y todo eso, a qué comunidad pertenecen, para asegurarse de que son personas reales y pueden confiar en su testimonio. Dice el hermano que el 11 de septiembre, inshallah, pues la luna va a ser posible, se podrá ver fácilmente en Europa, que se va a ver fácilmente en Europa y en Sudamérica. 18. Dice, pueden verlo sin necesidad de utilizar ninguna tecnología, ni telescopio, ni ningún medio para poder verlo.